Feliz Día del Estudiante por el 21, que bueno, ese día hubo asueto, no nos vimos. Muchas gracias, profe. Feliz día del profesor atrasado también. Bueno, gracias. Y feliz día del ingeniero también atrasado. Oh, bueno, eso ya en junio. Gracias. Buenas noches. Hola, Emanuel. Hola, doctor. ¿Cómo está? Bien, bien. Buenas, doctor, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Ustedes? Gracias a Dios, bien, con calorcito nomás. Calor, profe, mucho calor. Sí, sí, sí. Hoy los refrigeradores bajan el aire acondicionado, baja el COP. Ahora Sensible. vamos a ver por qué. Muy bien, Hoy vemos justamente el refrigerador, perfecto. así que es un día... Ese adentro de uno. No abran la puerta de la heladera, ¿no? Sí, profe, está bueno el chiste. Hagan, métese adentro de la heladera. Si no, si abren la puerta, tienen que poner el motor del lado de afuera. Bueno, a ver, yo creo que ya podemos ir arrancando. Ahí va. Ahí preguntan cuándo vamos a dar consulta. Sí, a ver, bueno, en la clase de hoy vamos a terminar con el práctico 7, que es muy poquito lo que nos queda, y después de eso vamos a tomarnos un tiempo para consultas que puedan tener. Esto ya lo habíamos adelantado la última clase que tuvimos de práctica, que íbamos a tomar esta modalidad, así que dejamos una parte de la clase de hoy para consultas varias que puedan tener. De todos modos, igual antes del parcial van a tener varias clases, tanto de la teoría como de la práctica, abiertas exclusivamente para consultas. Pero hoy ya pueden hacer consultas apenas terminemos el práctico 7, que no nos va a llevar mucho tiempo porque una buena parte del práctico ya la hemos visto, ¿sí? Bien, ¿ven mi pantalla ahí? Estoy compartiendo, así que vamos a arrancar. Bueno, ¿ven mi pantalla? ¿Me confirman? Sí, profe, se ve. Bien. Esto habíamos visto en la última clase como introducción del tema del trabajo práctico número 7, de las máquinas termodinámicas. Habíamos hablado sobre las máquinas térmicas, por un lado, el sentido de flujo del calor, en este caso, tanto de la fuente caliente como de la fuente fría. Habíamos hablado, estoy hablando de esto de acá, ¿sí? Fuente caliente, fuente fría, calor que sale de la fuente caliente, calor que ingresa a la fuente fría, y
el objetivo, en este caso la máquina térmica, es obtener trabajo, ¿sí? En todos los casos vamos a plantear siempre el balance de energía. Cuando la máquina termodinámica funcione de forma ideal, vamos a plantear la condición de reversibilidad, es decir, que la sumatoria de entropías de la fuente es igual a 0. Hablamos del rendimiento de la máquina térmica, cómo se evalúa en términos del trabajo y del calor de la fuente caliente, y en función de las temperaturas, ¿sí? Y cómo varían, o entre qué valores puede variar el rendimiento, en este caso de la máquina térmica, que puede ser entre 0 y 1, ¿sí? Por otro lado, hablamos de la bomba de calor, de los sentidos de flujo del calor, es decir, en este caso, el objetivo de la bomba de calor es calentar a la fuente caliente, por lo tanto tiene que ingresar calor a la fuente caliente, sale calor de la fuente fría, y yo para producir esto necesito de trabajo, ¿sí? Es decir, tiene que salir trabajo de la fuente de trabajo reversible para que la máquina pueda funcionar y producir ese flujo de calor en ese sentido. En este caso hablamos de coeficiente de performance, lo simbolizamos de esta manera, y lo determinamos en función del calor que ingresa a la fuente caliente y del trabajo requerido para realizar. En función de las temperaturas nos queda esta relación, Tc sobre Tc menos Tf, ¿sí? T caliente menos T fría. Y dijimos también que en el caso de la bomba de calor, el coeficiente de performance puede variar entre 1 e infinito. Bien. Y hasta ahí habíamos llegado y resuelto los problemas correspondientes a estas dos máquinas termodinámicas. Hoy vamos a avanzar sobre la que nos quedó pendiente, que es justamente el refrigerador, ¿sí? Como ustedes ya vieron en la teoría, el sentido de flujo de los calores en el refrigerador es igual al de la bomba de calor, ¿sí? Es decir, sale calor de la fuente fría, vamos a dibujar acá. Vamos a dibujar el sentido, ¿sí? Este vendría a ser el diferencial de QF, diferencial de QC, y yo necesito, para producir eso, necesito hacer trabajo. Diferencial de W. O sea, desde ese punto de vista, el refrigerador y la bomba de calor son muy similares, ¿sí? Desde el sentido del flujo del calor y en el sentido que yo necesito hacer trabajo para producir este flujo de calor. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es el objetivo, ¿sí? En la bomba de calor, mi objetivo es calentar a la fuente caliente, como sea. No me interesa el resto, o qué pasa con el resto, me interesa calentar a la fuente caliente. Para ello yo tengo que entregar trabajo. Bueno, en el refrigerador lo que me interesa es enfriar a la fuente fría, ¿sí? Como consecuencia, la fuente caliente va a recibir calor, pero no es mi objetivo. Mi objetivo es extraer calor de la fuente fría, ¿sí? Extraer calor de la fuente fría, y para ello voy a necesitar que ingrese trabajo a la máquina termodinámica, que es el punto central, ¿sí? Bueno, a ver, entonces, el coeficiente de performance, en este caso, de la máquina del refrigerador, ¿sí? El coeficiente de performance va a estar dado por el diferencial de QF sobre diferencial de W. Es decir, el objetivo que yo busco es quitarle
calor a la fuente fría, ¿sí? Este diferencial de QF. Y para ello necesito realizar trabajo. En este caso, no tenemos un signo negativo adelante. Fíjense que el sentido de los flujos, tanto del calor como del trabajo, coinciden, ¿sí? QF sale de la fuente fría y W sale de la fuente de trabajo reversible. Con lo cual, manteniendo sus signos, este coeficiente de performance me va a dar un valor positivo. Bueno, evaluando el coeficiente de performance en función de las temperaturas, tenemos que es igual a la temperatura fría sobre la temperatura caliente menos la temperatura fría. Bien. Ahora, este coeficiente de performance, ¿entre qué valores puede oscilar? Analicemos de la misma manera que lo hemos hecho para las otras dos máquinas termodinámicas. Vayamos al caso particular, ¿sí? En el cual TF tiende a 0, ¿sí? ¿Cuánto va a ser el coeficiente de performance para ese caso? ¿A dónde va a tender? A 0. Bien. Y para el caso en el que la temperatura fría tiende a ser igual a la temperatura caliente, esto tiende a Infinito. bien. Ahí está. ¿Sí? Es decir que para el caso del refrigerador, el coeficiente de performance puede oscilar entre 0 e infinito. Fíjense que ahí hay otra diferencia con la bomba de calor, ¿sí? Que en ese caso era entre 1 e infinito. Bien. Así que, si bien son dos cuestiones parecidas en cuanto al funcionamiento, en cuanto al análisis, hay diferencias. Bien. Donde la principal diferencia es el objetivo que yo busco, en este caso en el refrigerador, con respecto al objetivo que yo busco en la bomba de calor. Bueno, después el análisis para la resolución de los problemas va a ser siempre muy parecido, ¿sí? Es plantear el balance de energía en las fuentes, ¿sí? Y en el caso de que se trate de una máquina que opera de forma ideal, plantear la condición de reversibilidad, ¿sí? Esto que teníamos acá. Bien. Balance de energía, la sumatoria de los calores más el trabajo igual a 0 y condición de reversibilidad es diferencial de entropía total igual a 0. Para el refrigerador, la modalidad del planteo de los problemas va a ser muy parecida. Bien. Sí hay que tener en cuenta esto que hemos marcado acá, que es el objetivo. Bien, principalmente esto de acá. Bueno, ahora yo quería hacer un comentario sobre algo que hablamos en la última clase práctica también, que tenía que ver con que en la máquina térmica, cuando decimos que yo quiero obtener el trabajo máximo, estoy hablando de una máquina que opera de forma reversible. Eso está claro, ¿sí? Esa parte se la entiende mejor. Ahora, cuando hablamos de una bomba de calor y de un refrigerador, yo también podría decir que el trabajo involucrado, en este caso, también es máximo para la máquina que opere de forma ideal, es decir, de forma reversible. Pero ustedes me van a decir, no, ¿cómo es máximo si en la práctica hemos visto que
en el caso de una bomba de calor, si ustedes se acuerdan, había un problema que decía cuál es el trabajo mínimo. Y habíamos dicho que el trabajo mínimo era el que estaba relacionado con la operación de la máquina en la forma reversible o en la forma ideal. Bueno, quiero tomarme unos minutitos para que esto quede claro, ¿sí? Y algo hemos hablado, el doctor Gal hizo una explicación, yo ahora la quiero graficar simplemente un poquito más. Supongamos que esta es una escala de trabajo, ¿sí? Una escala de trabajo, de valores de trabajo, de cualquier unidad, no me interesa la unidad en este caso, ¿sí? Yo tengo trabajo acá. Hablemos de una máquina térmica. Imaginemos que yo digo, ok, tengo una máquina térmica que opera, le voy a poner cualquier número, ¿sí? Una máquina térmica, es decir, obtengo trabajo, ¿sí? Mi objetivo es obtener trabajo, y supongamos que está operando en este punto. Acá. ¿Sí? Y por decir una cosa, el trabajo que obtengo acá es 100. 100 lo que quieran, kilowatt hora, cualquier unidad. Ahora, supongamos que la misma, para las mismas condiciones, hay otra máquina térmica, pero que me está entregando, en lugar de 100, 80. Cuando digo las mismas condiciones, me refiero a las mismas condiciones de la fuente fría, de la fuente caliente, y para la misma cantidad de calor que esa máquina térmica recibe de la fuente caliente. Yo ahora les pregunto, de estas dos, ¿cuál es la reversible? ¿O cuál uno podría decir que es la reversible? Si yo les digo, una de estas dos opera de forma reversible, ¿cuál es? ¿Qué me dicen ustedes? La de valor 100, que es el trabajo máximo a esas condiciones. Bueno, muy bien. Entonces, esta vendría a ser el reversible. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá, no? Esta parte es clara de ver. Bueno, ahora vayamos al caso de un refrigerador o bomba de calor, que para este caso el análisis es el mismo. Supongamos que, de nuevo, yo hago un análisis muy parecido. Voy a plantear un refrigerador operando, supongamos, en este punto, y digamos que yo acá tengo menos, no sé, 50. Y tengo otro refrigerador operando en este punto, en donde acá tengo menos 30 de trabajo, ¿sí? Tengo menos 50 por un lado, menos 30 por otro lado. Ahora yo les digo, uno de estos refrigeradores, solo uno opera de forma reversible o de forma ideal. Y las condiciones para ambos refrigeradores son las mismas, es decir, las mismas características de la fuente fría, de la fuente caliente, y la misma cantidad, en este caso, de calor frío que yo le estoy extrayendo a la fuente. ¿Cuál de estos dos refrigeradores es el que opera de forma reversible o de forma ideal? El que está en menos 50 de trabajo o menos 30. ¿Qué me responden acá? El de menos 50, porque al estar en el denominador lo hace tender a 0. El mínimo. Ajá. ¿No era que cuando es el valor mínimo el trabajo es máximo? Entonces, ¿cuál de los dos? Entonces creo que es el de 30. Ajá. A ver, por un lado, acá alguien me respondió que era este, ¿sí? Y por otro lado me respondieron que es este. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra opinión? ¿Cuál es?
A ver, en este caso estoy hablando de un refrigerador, ¿sí? En el refrigerador hablamos, como vimos acá, trabajo, ¿sí? Que sale de la fuente, ¿sí? Es decir, trabajo que yo necesito entregarle a la máquina térmica, en este caso al refrigerador, para que pueda funcionar, ¿sí? Por eso es que sus valores son negativos. Ahora, ¿cuál de los dos ¿Es por el sentido de los flujos, profe? A ver, ¿no te escuché bien? ¿Es por el sentido de los flujos? Sí, pero ¿cuál vendría a ser el que opera de forma reversible de estos dos? Menos 30. Ajá, ¿por qué? Y cuando usted analiza el coeficiente, se va a fijar que abajo el denominador es del trabajo. Y al ser menos, el coeficiente es mejor. Hay mayor rendimiento. Bien. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna opinión más? Y vamos. A ver, no sé si en el chat alguien escribió algo. Voy a mirar. No, solo tengo la otra. Bueno, a ver, alguien más que se anime. Menos 30 porque requiere menos trabajo para que se produzca. Bien, bueno, sí, efectivamente el reversible, sí, es el de menos 30. Fíjense que si yo hago el análisis en valor absoluto, ¿sí? Si yo hago el análisis en valor absoluto, digo, bueno, el refrigerador más eficiente, en este caso, es el que menos cantidad de trabajo va a requerir para las mismas condiciones, ¿sí? Y en ese caso, haciendo el análisis en valor absoluto, ¿cuál es el que menos trabajo va a consumir para la misma operación? El que necesite 30, por ejemplo, kilowatt hora, ¿sí? Yo necesito 30 kilowatt hora para operar un refrigerador, y si tengo uno que me consume 50 kilowatt horas, porque funciona de una forma un poquito más alejada de la idealidad, consume más, ¿sí? No es tan eficiente como el primero. Ahora, ese análisis lo hago si es que miro los valores absolutos. Entonces ahí digo, bueno, el trabajo que voy a consumir es el mínimo desde ese punto de vista. Pero si yo analizo el trabajo en la escala sin valor absoluto, fíjense que el menos 30 sigue siendo el trabajo máximo. Es decir, este es mayor que este en la escala de trabajo, ¿sí? Con lo cual, el hecho de que yo diga el trabajo máximo involucrado en una máquina térmica es el ideal, es válido para cualquier máquina termodinámica, una bomba de calor, un refrigerador, una máquina térmica, porque siempre voy a estar hablando en una escala de trabajos, del valor máximo, ¿sí? Este valor es mayor que este valor en esta escala, ¿sí? Está más hacia la derecha, en el lado de los valores mayores, ¿sí? Por ahí la confusión puede llegar a surgir porque estamos hablando en el lado de los valores negativos, pero eso no implica que este sea mayor que este y por lo tanto este sea el trabajo máximo para las determinadas condiciones. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Es importante ese análisis porque ustedes van a ver que, y por ahí cuando lean bibliografía y demás, se habla de trabajo máximo, ¿sí? Profe, Sí. y una consulta, ¿y cómo se explica entonces? O sea, porque si tenemos los dos, o sea, en este caso menos 30 y menos 50, la misma cantidad de calor frío, o sea, QF, digamos. Si no es el cociente de QF sobre el trabajo, y mientras más tiende a cero, más frío estaría el refrigerador, digamos, la fuente fría. A ver, QF, si yo quiero hacer un análisis comparativo, QF para estos dos
tiene que ser el mismo. ¿Sí? Si yo quiero hacer un análisis comparativo de un refrigerador, por ejemplo, y yo quiero calcular los coeficientes de performance para un caso y para el otro, QF tiene que ser el mismo. Supongamos que QF es 100. ¿Sí? Nosotros, les muestro acá, ¿sí? Calculamos el coeficiente de performance de esta manera. Bien. En un caso me va a dar 2 de coeficiente de performance y en el otro caso me va a dar 3,3. ¿Sí? Porque la comparación yo la tengo que hacer para el mismo QF. Cuando yo digo mantengo las condiciones, quiero decir, le estoy extrayendo la misma cantidad de calor a la fuente fría. Y ahí comparo cómo opera un refrigerador y cómo opera el otro refrigerador. ¿Está? Manuel, sí, también, además de eso, las mismas condiciones quiere decir las mismas condiciones de temperatura de la fuente fría y de la fuente caliente. Principalmente eso, ¿no? Sí. Es decir, este diagrama tiene que ser, salvo el trabajo, y el QC va a cambiar por una cuestión de balance de masa. En este diagrama se tienen que mantener QF y las condiciones de temperatura de la fuente fría y de la fuente caliente. De esa manera yo puedo hacer una comparación. ¿Sí? Claro. ¿Dónde está el cambio? A ver, para que lo vean. Planteemos el balance de energía. Si yo planteo el balance de energía, tengo que dQf más dQc más dW es igual a 0. ¿Sí? Si yo digo que le pongamos un valor a QF, le pongamos un valor, supongamos que QF es, como les dije, 100. ¿Sí? ¿Qué signo va a tener? Si miramos esto. Negativo. Bien. Entonces yo para plantear esta ecuación voy a poner acá menos 100. Por ahora, para no complejizar esto, no le ponemos unidades, pero asumamos que estamos hablando de las mismas unidades, más dQc, ¿sí? Y supongamos que para el caso del reversible que dijimos es 30. Acá menos 30, ¿sí? Esto tiene que ser igual a 0. Bien. ¿Igual a cuánto va a ser dQc en este caso? Hablemos ya de... A ver, acá voy a hacer una corrección. Directamente pongamos QC, porque ya estamos hablando de valores integrados, ¿sí? De acá, ¿cuánto vale QC? 130. Bien, 130. 130. ¿Cuánto vale el coeficiente de performance? En este caso. Si calculamos, ¿sí? 3.3. 3.3 dijimos, ¿sí? Bueno, ahora este dijimos que el valor de menos 30 era para la reversible, ¿sí? Ahora analicemos el otro caso. Dijimos que QF tiene que ser el mismo, ¿sí? QC, pero ahora yo, en lugar de consumir los 30 de trabajo, necesito más en valor absoluto, ¿sí? En este caso, 50. El balance de energía se tiene que cumplir de todos modos. Ahora, en este caso, QC igual a ¿cuánto va a ser? 150. ¿Y el coeficiente de performance? 2. 2. ¿Sí?
yo puedo hacer el análisis y decir, bueno, ¿cuál de estos dos refrigeradores tiene mayor coeficiente de performance? Claramente, este de acá, ¿sí? Por lo tanto, este es el más eficiente. Bien. Este, el segundo, tiene un coeficiente de performance más bajo y como consecuencia de eso, ¿sí? Ese trabajo adicional que yo tuve que agregarle a la máquina térmica, ¿a dónde se va a ir? A QC. ¿Sí? Es decir que yo voy a seguir sacando la misma cantidad de calor frío de acá. Pero como le tengo que agregar más trabajo para que esa máquina opere, eso se va a estar yendo a la fuente caliente. ¿Sí? El balance de energía de todos modos se tiene que cumplir. ¿Bien? ¿Se entiende? Profe, vio que puso menos 30. ¿No tendría que ser más 30 por el hecho de que se pone un signo menos de que sale el trabajo? ¿O ese signo indicaría eso? El signo, fíjense que yo Porque planteo... vos estás entregando trabajo. Yo planteo el balance de energía en la forma general. Usá ¿Sí? la convención de Planck. Correcto. Este balance de energía está planteado en forma general. No tiene en cuenta si entra trabajo, si sale, si entra calor, si sale trabajo. Fíjense que está la sumatoria. El balance de energía lo planteamos en forma general siempre. Ahora, cuando yo voy a reemplazar los valores en el balance de energía, ahí sí considero el signo correspondiente de si entra o sale. Fíjense que para el caso de QF le pongo menos 100. ¿Por qué? Porque QF sale de la fuente, ¿sí? Siempre miro la fuente. Entonces, QF sale de la fuente, valor negativo, menos 100. QC lo voy a calcular. Y W también sale de la fuente, por lo tanto tiene que tener el valor negativo. ¿Sí? Este menos es el que me está indicando que sale de la fuente. Lo mismo este. Para el otro caso, igual, ¿no? Y ahí sí el valor de QC es lo que corresponda en función del balance de energía. Fíjense que el QC me da siempre positivo, lo cual es totalmente coherente con el esquema. A la fuente caliente está entrando calor, por lo tanto tiene que ser positivo, ¿sí? Entonces, respondiendo a tu pregunta, este es el signo que me indica si sale o entra de la fuente. El signo yo lo pongo cuando voy a poner el valor, cuando voy a reemplazar por el valor en la ecuación del balance de energía general. ¿Está claro esto? Sí, gracias, profe. Yo me había confundido porque creía que tomábamos que salía el trabajo y el valor que le habíamos puesto en la recta numérica de menos 30. Pero ya entendí, gracias. Ok, bien. Claro, acá ya estoy en esta escala, estoy considerando ya el signo, ¿sí? Que sale. Por eso le puse acá menos 30. Entonces, directamente reemplazo este valor acá y reemplazo este valor acá. Bueno, ¿los demás se entendió este análisis? Sí, profe, era así. Bien. Sí, profe. Bueno, ahora sí pasamos a... Y esto vamos a avanzar un poquito más rápido porque es muy similar a lo que hemos estado viendo, ¿sí? El problema 6. Dice, la temperatura más baja que se puede alcanzar es del orden de los 0,001 Kelvin. Si el precio de la energía es 0,2 pesos por kilowatt hora, ¿cuál es el mínimo costo de extracción de calor a 0,01 Kelvin si el mismo se envía a la atmósfera a 25 grados centígrados? Fíjense que me está pidiendo de alguna manera el mínimo costo de extracción. Cuando dice costo de extracción, se está refiriendo al trabajo, porque yo por lo que voy a pagar es por el trabajo, ¿sí? Tengo el precio de la energía ahí, yo voy a pagar por ese trabajo, me está pidiendo de alguna manera el mínimo trabajo
ahora ustedes ya lo entienden de qué estoy hablando, en este caso estoy hablando del valor absoluto, para extraerle calor a una fuente, ¿sí?, que está a esa temperatura, muy bajita, ¿sí? Prácticamente el cero, no en el cero, pero muy cerca del valor cero. Bueno, si yo estoy hablando de que quiero extraer calor de la fuente fría, ¿sí?, estamos hablando de un refrigerador. Acá ya directamente dibujo las flechas en el sentido que corresponda. Vamos a simbolizar acá dQf, dQc y dW. A mí me interesa, en este caso, sacarle calor a la fuente fría. Y esta fuente fría está a una temperatura de 0,001 Kelvin. Bien. Y la fuente caliente, ¿cuál es? Dice, si el mismo se envía a la atmósfera a 25 grados centígrados, ¿sí? Es decir, que la fuente caliente es la atmósfera y está a una temperatura Tc de, en este caso, le vamos a poner ya así, 298 Kelvin. ¿Bien? Fíjense que siempre es el mismo análisis el que hacemos. Identificamos la fuente fría, identificamos la fuente caliente, identificamos las temperaturas, es decir, las condiciones en las que opera la máquina, en este caso el refrigerador. ¿Y qué nos interesa en este caso? Calcular cuál es el trabajo. Ahora, el análisis yo lo voy a hacer para una unidad, para un valor de unidad de calor que extraigo de la fuente fría. Pues a mí me interesa el costo, ¿sí? ¿Cuánto es el costo mínimo de extracción de calor? Es decir, yo quiero extraer calor, lo voy a marcar acá, yo quiero extraer calor de la fuente fría y quiero saber cuánto me cuesta eso. Es decir, antes de poder calcular un costo, tengo que calcular cuánto trabajo voy a consumir. Pero este valor de trabajo lo vamos a hacer para un determinado valor de QF, ¿sí? Profe, Sí, una duda. sí. ¿La temperatura de la fuente fría es 0,01 K? Kelvin, O sea, ¿está tocando el cero absoluto? prácticamente. Este es un ejemplo, ¿no? O sea, es algo... Es hipotético. sí. O sea, yo tendría que sacar un costo muy alto porque quiero sacar algo muy frío. Correcto. Es Valor de algo correcto ese análisis. Eso bien. significa que voy a necesitar mucha cantidad de trabajo o poca cantidad de trabajo. Mucho porque digo yo, ¿no? Sí. Estoy tocando el cero absoluto y quiero sacar calor de ahí. Correcto. Bien. Fíjense ustedes, ahora yo les hago otra pregunta con respecto a este comentario que hace su compañero. El coeficiente de performance, así ya mirando solamente los números, ¿no? Y esto pensando un poquito, el coeficiente de performance de este refrigerador, ¿va a tener un valor alto o bajo? Tiende a cero. Cero. Tendiendo a cero. ¿Por qué? Porque TF está tendiendo a cero. Claro. Con lo cual va a ser un refrigerador, aún operando de forma ideal, es decir, aún operando de forma reversible, va a ser un refrigerador con un coeficiente de performance bajísimo. Ahora, este análisis yo lo puedo hacer también cuando la diferencia de temperaturas es bastante amplia. En este caso, claramente la diferencia es amplia, porque yo tengo una temperatura muy fría en la fuente fría y una temperatura en la fuente caliente que es el ambiente, pero la diferencia, la amplitud entre ambas temperaturas es importante. Y debido a eso yo voy a tener un coeficiente de performance pobre, digamos, ¿no? Bajo. Ese coeficiente de performance de este refrigerador iría aumentando en la medida que yo acerque a las temperaturas, ¿no? Todo esto en base al análisis del coeficiente de performance y de las temperaturas, no hicimos ningún cálculo. Pero sin embargo, fíjense ustedes que
hay muchas conclusiones que ya se pueden ir sacando y razonamientos que uno puede ir haciendo. Y acá traigo el ejemplo que mencionó el doctor Gali cuando arrancamos la clase. Dijo que hoy, un día como hoy, los refrigeradores, es decir, los aires acondicionados que están funcionando o que podrían estar funcionando en modo frío, van a tener un coeficiente de performance más bajo, ahora yo le agrego, que si no fuese un día tan caluroso. ¿Por qué? Porque ahora la amplitud térmica que uno podría, supongamos que yo quiero, afuera tengo 30 grados, y yo quiero mi casa muy fría, pongo el aire acondicionado a 16 grados, ¿sí? La amplitud térmica no es la misma que si yo afuera tuviese 25 grados y que quisiese que dentro de mi casa la temperatura esté a 20 grados, ¿sí? En un caso tengo 14 grados de diferencia y en el otro caso tengo 5 grados de diferencia. Ese salto de temperaturas va a tener un impacto directo en el coeficiente de performance, aun cuando el aire acondicionado del refrigerador es el mismo, ¿sí? No cambia nada, no hice ningún cambio, estoy esperando con el mismo refrigerador en este caso, pero el coeficiente de performance va a cambiar, ¿sí? Dice, o sea que es muy costoso extraer calor de la fuente fría. En este caso, van a ver que sí, y hagamos el análisis. Yo les estaba diciendo además que vamos a tomar acá, para QF, un valor, es decir, yo voy a tomar, yo voy a hacer el análisis para un determinado valor de QF. ¿Qué es lo más sencillo que yo puedo hacer? Decir que para QF un valor directamente que sea 1, ¿sí? Ya le vamos a poner el signo, esto ya, yo voy a decir directamente que QF vale 1 kWh. Es decir, yo voy a hacer el análisis del costo si yo le quiero extraer 1 kWh a la fuente fría, ¿sí? El problema no me dice por cada kilowatt, pero bueno, yo puedo tomar esa consideración como un valor unitario, es decir, voy a calcular un trabajo para extraer 1 kWh de la fuente fría. Le pongo el signo acá ya porque sé que sale de la fuente. Tenemos la relación del coeficiente de performance en función de las temperaturas del refrigerador. Lo puedo ya directamente resolver el problema a partir de ahí, ¿sí? Fíjense cómo el valor de ese coeficiente de performance, ustedes ya me habían adelantado que iba a ser bajísimo, 3.35 por 10 a la menos 6. Es bajísimo el coeficiente de performance de este refrigerador. Y es ideal, ¿sí? Es reversible. Sigamos, el coeficiente de performance se calcula, ya lo vimos, en función del QF y el W. Dijimos que QF vamos a tomar el valor de la unidad para hacer el análisis. Por lo tanto, nos queda calcular el trabajo, ¿sí? Calculamos el trabajo de esta manera. QF menos 1 kilowatt es el valor que dijimos, y el coeficiente de performance que calculamos anteriormente. Fíjense que yo, para extraer, acá me faltó la unidad, la vamos a escribir kilowatt hora. Yo para extraer un kilowatt hora de la fuente fría, necesito 298.000 kilowatt hora de trabajo. ¿Por qué? Porque la amplitud de temperaturas que estamos hablando, la temperatura de la fuente fría muy cerca del cero, entonces necesito muchísima cantidad de trabajo. ¿Cuánto me va a costar eso? Bueno, tengo que multiplicar, y ahora acá ya para el costo tomo el valor absoluto, ¿sí?, del trabajo. Fíjense que el trabajo tiene un signo negativo que me sale del cálculo. ¿Por qué? Porque sale la fuente, ¿sí? Para el cálculo del costo, directamente tomo el valor absoluto del trabajo, lo multiplico por el precio, que lo tenemos aquí, ¿sí? Y nos da que necesitamos, acá hay un cruce de unidades, esto es pesos.
59.600, ¿sí?, pesos para extraer 1 kWh de la fuente fría. Bien. Es correcto el análisis que han planteado, que han hecho en función de las temperaturas. Y eso es algo que es interesante de tenerlo en cuenta en general en los problemas, ¿sí? Cuando vayan a resolver. Si es coherente lo que están obteniendo con lo que están pensando. Este cálculo lo podrían haber realizado tranquilamente a partir de el planteo del balance de energía y de la condición de reversibilidad. Es exactamente lo mismo, van a llegar a lo mismo, les sugiero que lo hagan. ¿Por qué podemos plantearlo de esta manera? Porque las temperaturas son constantes, ¿sí?, directamente a partir del coeficiente de performance. Las temperaturas son constantes, y porque estamos hablando de un refrigerador, en este caso, reversible. ¿Por qué reversible? Me pide el mínimo costo, que es lo mismo, en valor absoluto, la mínima cantidad de trabajo, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un problema más, y bueno, después les quedan un par para ustedes. Vamos a plantear acá y resolver el problema 7. Bien. Dice, suponer que un cuerpo tiene una ecuación de estado U igual a C por T, donde C es 2 calorías por Kelvin. ¿Cuánto trabajo debe realizarse para enfriar este cuerpo desde la temperatura ambiente hasta 0,5 grados centígrados usando la atmósfera como reservorio de calor? Bueno, yo acá les voy a agregar algo más, les voy a decir que cuál es el trabajo mínimo, de nuevo, en este caso, ¿sí? Porque por ahora estamos estudiando solamente máquinas termodinámicas que operan de forma ideal. Bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero enfriar el cuerpo ese, ¿sí? Que inicialmente está a una temperatura de 300 Kelvin, y yo lo quiero enfriar hasta 0,5 grados centígrados. Necesito enfriar ese cuerpo, por lo tanto, estamos hablando nuevamente de un refrigerador. En este caso, ¿cuál es la fuente fría? A ver, ¿qué me dicen? Si bien ya se El lo cuerpo, dije. El cuerpo. ¿Y la fuente caliente? la atmósfera. Correcto. No, Bien. Bueno, ahora, analicemos primero la fuente caliente, que ustedes muy bien me han dicho es la atmósfera. ¿Cuál es la temperatura de la fuente caliente? 300 Kelvin. Bien. ¿Y es constante? La de la atmósfera sí. Sí, uno puede considerar que es constante. Ahora, ¿cuál es la temperatura de la fuente fría, en este caso el cuerpo que ustedes dijeron? Inicial 300 Kelvin. Bien, entonces vamos a poner temperatura fría inicial 300 Kelvin. ¿Y qué más? Final 273,5. Bien, temperatura de la fuente fría final 273,5 ya en Kelvin. ¿Sí? Bien, porque varía la temperatura. A diferencia del caso anterior, ambas, tanto la fuente caliente como la fuente fría, eran constantes. ¿Sí? Bien, ¿qué más sé? ¿Qué más me dice el problema? Me da esto como dato. ¿Sí? Si yo escribo esto de forma diferencial, siempre estamos hablando de la fuente fría, ¿sí? Tengo que du es igual a C diferencial de T. Ahora, yo puedo decir también que dqf es igual a C diferencial de T. ¿Está bien eso? ¿Está bien eso que puse ahí? Y si está bien, ¿por qué lo puedo hacer?
¿Eh? ¿Alguien que se anime? ¿No? ¿Están ahí? Pero ahí no consideraríamos que el trabajo sería 0. Ajá, ¿dónde? Porque D1 es el calor más el trabajo. Sí, correcto. Y si consideramos DQFCT sería que el trabajo sería 0. Bien. A ver, yo voy a plantear esto acá, a un costadito. Acá. DU, lo que dice su compañero, es DU es igual a DQ más DW, ¿correcto? Ahora, si yo acá lo que estoy diciendo es que DU es igual a DQF, por lo tanto, esto es 0. Sí, está bien. Y es correcto. DW es 0. ¿Pero qué DW es 0? ¿Para qué caso? ¿Qué estoy analizando yo acá? Para la fuente fría, porque la ecuación es solo para el cuerpo. Muy bien. Para la fuente Ahí fría. dicen en el chat que analiza solo la fuente fría. ¿Cómo? Que en el chat dicen los chicos que se analiza solo la fuente fría, por eso Bien. considera usted que... Sí, justo me salí del chat acá. A ver, porque el trabajo es la fuente fría. Bien. Porque estamos analizando solo la fuente fría. Claro, este análisis, esta ecuación, ¿sí? Lo que Es, pasa es que la fuente fría es la que varía la temperatura. claro, si yo hago el balance de energía en la fuente fría, solamente tengo calor involucrado. ¿Sí? De la fuente fría no sale ni entra trabajo, solamente calor. Por eso puedo hacer esto. ¿Sí? Entonces, acá vamos a poner DQF, DQC, ¿sí? Y DW. Pero esto es para el DW, este es distinto, ¿sí? Por eso lo he planteado para que se den cuenta. Bien. Bueno, ahora empezamos a resolver el problema. Vamos a plantear el balance de energía. ¿Sí? Lo que nosotros queremos calcular es el trabajo, por lo tanto, despejamos el trabajo, pero nosotros tenemos ya, en función de este planteo que hicimos acá, una relación de DQF, pero no tenemos ninguna relación de DQC. Por lo tanto, lo que podemos hacer es, mediante el planteamiento de la condición de reversibilidad, ¿sí? Llegamos a esto, expresar todo en términos de DQF. Bien, por lo tanto me conviene despejar DQC y dejarlo en términos de DQF para después reemplazar en la ecuación del balance de energía y que todo me quede en términos de DQF porque ya tengo una relación para trabajar. Hacemos eso, dejamos todo en función de DQF, reemplazamos DQF por la ecuación que ya disponemos y hacemos la integral. ¿Sí? Tenemos, fíjense que la integral nos queda en función del diferencial del TF y tenemos las temperaturas iniciales, ahí la hemos puesto, la hemos planteado, así que simplemente ya se puede calcular el valor del trabajo. Bien, yo acá les pongo el valor, que fíjense el signo, ¿sí? Es negativo, ¿sí? Que es coherente con el análisis que estamos haciendo, porque sale de la fuente. Menos 2,49 calorías, bueno, acá se superpuso esto que estábamos escribiendo, pero ese es el valor del trabajo negativo, a partir del análisis que hicimos, sale de la fuente de trabajo reversible. Bien, en este caso, uno podría, si quisiera, calcular el coeficiente de performance de este refrigerador. No lo pide el problema, pero uno lo podría calcular.
¿En función de qué? Del valor de QF, lo pueden calcular a QF, ya tienen las temperaturas, y en función del valor del trabajo, ¿sí? Les va a dar vamos a tener un coeficiente de performance medio, en este caso, para este refrigerador. Fíjese que, a diferencia del problema anterior, acá yo no puedo partir el cálculo desde el planteo de la ecuación del coeficiente de performance, porque no son constantes las temperaturas, ¿sí? Es importante que tengan en cuenta eso. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ¿alguna duda? Si no, ya podemos pasar a las consultas, ¿sí? Hasta acá. Profe, Sí. ahí justo vi una sola duda. Cuando despejamos DQC, ¿es TC sobre TF? ¿Sería el TF final? ¿O cuál TF usamos? ¿El inicial o el...? ¿Te referís acá? Así es. Fíjate que es TF. Yo tengo una ecuación diferencial, ¿sí? Es un TF que después voy a integrar. Ese TF, ¿dónde viene? Viene acá. Después ese TF es este. Y finalmente es este. Es decir, yo no lo reemplazo, sino hasta cuando resuelvo la integral. ¿Sí? Yo acá no puedo, estaría mal si yo acá hago esto. Expreso esta función como una integral. Si yo hago esto, así, es incorrecto. ¿Sí? Porque esta es una ecuación diferencial en donde TF varía. Bien, así que esto yo no podría hacer. Yo tengo que arrastrar este valor de TF hasta resolver la integral y recién ahí me va a desaparecer y bueno, en este caso, resolviendo esa integral me va a quedar un logaritmo, ¿no? ¿Está claro? ¿Te entendió? Sí, profe. Bien. Sí, sí. Bueno, ¿algo más? En el chat, profe. Ahí estoy entrando. Pasa que me desconecté del... Denme un segundito que me estoy conectando acá, porque en esta otra, en la computadora no puedo ver el chat. Ahí estoy. A ver. No, voy a tener que salir porque perdí el chat. Bueno. Voy a salir un segundo. Bueno, a ver. ¿Por qué el trabajo de la fuente fría es cero? Bueno, eso ya lo expliqué, por ahí no sé si seguía la duda, pero decíamos que el análisis es solamente la fuente fría. Después, bueno, está... ¿Para qué hizo el análisis de DU-C diferencial de T? Bueno, es que la ecuación que teníamos era la ecuación que teníamos era U, ¿sí? Bien, estamos analizando U como que U era igual a C por T. Por eso lo expresamos en forma diferencial, porque la temperatura de la fuente fría, en ese caso, varía en función de la temperatura, justamente, ¿sí? Por eso es que hacemos
el planteo con diferencial de U como C diferencial de T. Profe, Sí. por la sola definición de foco de calor reversible, digamos que el volumen es constante, ¿puedo decir eso o no? ¿Puedo afirmar eso o no? No, a ver, en este caso necesitaría algo más de información para saber eso, ¿sí? Para poner un valor de CB o en este caso de CP. En este caso me dan la ecuación. Claro. No me hace falta asumir que si el volumen es constante, si la presión es constante, ya tengo directamente la ecuación de cómo va a variar su energía interna, ¿sí? Claro, después, digamos, cuando dice el único intercambio de energía posible, tanto hacia como desde un foco de calor reversible, tiene lugar en forma de calor cuasiestático, es decir, el diferencial de energía interna es igual a diferencial de Q. A diferencial de Q, claro. Porque el análisis que uno puede hacer en las fuentes son sistemas cerrados, ¿sí? La fuente interactúa solamente con la máquina térmica y solamente mediante la transferencia de calor. Por eso es que yo puedo plantear el balance de energía, ¿se acuerdan? De los sistemas cerrados, diferencial de U igual a diferencial de Q más diferencial de W. Gracias, profe. Bien. Bueno, ¿qué más? Bueno, si estamos con esto, habilitamos para consultas que puedan haber quedado de algún otro trabajo práctico o alguna consulta por ahí que les haya quedado. Abrimos este espacio para que pregunten por ahí dudas que tengan de lo que venimos viendo hasta ahora. Profe, yo no entendí la duda de mi compañero Franco sobre el volumen. ¿La puede explicar de nuevo? A ver, lo que Franco por ahí dijo, y corregime Franco si yo interpreté bien, ¿no? También. Porque podemos hablar, si el volumen es constante, podríamos hablar de CB diferencial de T, ¿sí? Pero bueno, yo lo que le respondía es que en este caso directamente tenemos ya una ecuación de cómo varía la energía interna. No es necesario información adicional de si es calor específico a volumen constante o a presión constante. Si ustedes analizan un poquito más esta ecuación que les plantean acá en el problema, no es un calor específico, es decir, ya tiene la masa adentro. Sería una capacidad calorífica. El calor específico está dado por unidad de masa, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo calor específico, sea a presión o a volumen constante, CB o CP, cualquiera de los dos. Yo lo voy a tener en unidades de energía, por ejemplo, kilocaloría, por kilo grado centígrado, por ejemplo. Y en este caso, fíjense que el C que les da es directamente unidad de energía por temperatura. Es decir, ya no está la masa ya está ahí adentro, ¿sí? Por eso digo, no sería un calor específico, sino sería una capacidad calorífica. La diferencia más importante entre los dos es, una es una propiedad intensiva y la otra es una propiedad extensiva. La capacidad calorífica depende del tamaño del sistema. El calor específico no. Pero con eso hay que también tener cuidado porque por ahí se habla de capacidad calorífica molar. Entonces, eso es una propiedad intensiva. La capacidad calorífica como tal es una propiedad extensiva. Y el calor específico
es una propiedad intensiva. ¿Sí? Ahí me hacen una pregunta con respecto al problema 9. El problema 9, una forma de encararlo, esto ustedes lo van a resolver, sí, quiero que resuelvan también. A ver, voy a mostrarlo acá. En el problema 9 tenemos 3 cuerpos. Fíjense que, bueno, también cada uno de los cuerpos tiene una ecuación similar a la que estamos viendo recién, así que el análisis es válido también para ellos. Tienen temperaturas iniciales distintas los 3 cuerpos y nos piden calcular la máxima cantidad de trabajo que se puede obtener en un proceso donde los 3 cuerpos alcanzan la misma temperatura final. Una forma de plantear este problema es uniendo los 3 cuerpos como fuentes de calor, y acá no puedo decir si son fuentes frías o calientes hasta que lo calcule, más la fuente de trabajo reversible. Y trabajar a todo el sistema, ¿sí?, como un conjunto. A ver, yo voy a hacer un pequeño esquema. ¿Están viendo mi pantalla ahí, no? Sí, profe. Un cuerpo, 2 cuerpos, 3 cuerpos y voy a dibujar la fuente de trabajo reversible. Entonces, conectamos, ¿sí? Esta va a ser la fuente de trabajo reversible y yo acá voy a tener 1, 2, 3. Es decir, en lugar de tener una fuente fría y una fuente caliente como en los casos que venimos analizando generalmente, a eso tengo 3 cuerpos, que esos 3 cuerpos van a interactuar de una determinada manera, ¿sí?, con la fuente de trabajo reversible, buscando como objetivo obtener trabajo, ¿sí? Es decir que acá el diferencial de W, si quieren, lo vamos a simbolizar de esta manera. Yo voy a tener un DQ1, le voy a llamar a esto. No le pongo flecha porque no sé exactamente qué sentido va a tener un DQ2 y un DQ3. El análisis lo podemos hacer de forma equivalente a lo que veníamos haciendo. Balance de energía y después condición de reversibilidad. Como me pide el trabajo máximo, la condición de reversibilidad va a seguir siendo la sumatoria de entropías igual a 0, ¿sí? Pero ahora en este caso voy a tener que considerar estos 3 calores que intervienen más el trabajo para el balance de energía. Y para el balance, perdón, para la condición de reversibilidad voy a tener en cuenta la suma de los 3 cambios de entropía de los cuerpos, ¿sí? Combinando esas ecuaciones, intenten resolver el problema y de esa manera van a poder ver cuál es la temperatura final que alcanza el sistema y en función de esa temperatura final saber si el cuerpo, cuál de los cuerpos entregó calor, a cuál recibió calor, ¿sí? Es un ejercicio un poquitito más amplio que puede ser encargado de esa manera. Bueno, acá me preguntan, yo tenía una duda con respecto al punto 5 del práctico 6, con el tema de las unidades, porque ahí dice un mol de agua y calcular la variación de entropía, y a mi entender las unidades de entropía para este problema es kilocalorías.
Ahí Axel Goyochea está preguntando cómo llegar a obtener el equilibrio químico. ¿Sí? Hola, ahí volví. Sí. Bueno, no sé cuánto tiempo me fui. Estaba leyendo acá la pregunta de Héctor. No sé hasta dónde llegaron a... Estaba planteando esto, no sé si habían visto. ¿Sí? Decía que acá, para el caso de un calor sensible, el diferencial de Q... Profe, no está presentando. ¿Cómo? No está presentando ninguna pantalla. A ver. Sí, no sé por qué se desconectó. Ahí está. ¿Ahora sí ven mi pantalla? Sí, ahora sí. Bueno, Y ahora bueno, estaba planteando esto. Un diferencial cualquiera de entropía, ¿sí? En función del diferencial de Q sobre T. Y en este caso, para del problema que estábamos hablando, el diferencial de Q era un calor sensible, ¿sí? A presión constante lo calculábamos de esa forma. MSP, diferencial de T sobre T. ¿Sí? Ahí el CP, como les decía hace rato, va a estar dado en unidades. Bueno, en este caso el CP es el agua, ¿sí? Así que es básicamente 1, ¿bien? Pero bueno, las unidades van a estar dadas en función de energía. Supongamos kilocaloría, acá voy a escribir las unidades del CP, kilocaloría, kilogramo, grados centígrados. Y acá va a salir algo que me gusta que salga. Esto como unidades de CP, ¿sí? Acá. Masa, supongamos que yo tengo en kilo, ¿sí? Se cancelan, me quedan unidades de kilo caloría, unidades de energía, grados centígrados. Y esta parte de acá, ¿qué pasa con eso? A ver si alguien... Al integrarlo se hace el logaritmo. Bien, y entonces No tiene unidad. se cancela, ¿sí? Me queda temperatura sobre temperatura. Ahora, y esta es una duda que a veces no lo preguntaron acá, ¿no? Y ya voy con las otras preguntas que por ahí han hecho. Normalmente ustedes el CP del agua o de alguna otra especie la van a encontrar en estas unidades, ¿sí? Kilocaloría por kilogramo centígrado. Dijimos que
en termodinámica tenemos que trabajar en unidades absolutas, de temperatura absoluta. ¿Está bien que yo trabaje con un CP acá que está en grados centígrados? Pregunto. No, deberíamos convertirlo. A ver, si yo digo CP del agua, 1 kilocaloría por kilogramo grados centígrados, ¿cómo sería la conversión de eso a kilocaloría por kilogramo Kelvin? Profe, ¿no era que se simplificaba igual? A ver, explícate un poquito más. No me acuerdo bien, pero como era la misma, no sé si es unidad o en la escala. No me acuerdo cómo era la explicación, pero yo sé que se simplificaba. Con unidad por mol. Kilocalorías por mol. O sea, cuando calculábamos para un mol era. Acá yo tengo en unidades de kilo, ¿sí? Y en ambas están como kilo, acá dice kilo, ¿no? Esto que puse acá es kilo. Esto es... ¿Qué dimensiones? Lo pregunto de esta manera. ¿Qué dimensiones habían elegido para la entropía? ¿Se acuerdan? Cuando el ingeniero Absolutas. Castillo, ¿qué dimensiones? Kelvin y Rankine. Cuando le preguntaron, bueno, acá está la función entropía, ahora hay que elegir qué dimensiones le vamos a poner. Y una de las opciones era que sea dimensional. Y si no me acuerdo mal, creo que eligieron esa. Y fíjense que lo que queda ahí en la ecuación son unidades de energía sobre unidades de temperatura. Sí, acá, después de integrar, cuando yo hago la integral y obtengo el delta de S, ¿sí? Me va a quedar, ¿sí?, en unidades de energía, por ejemplo, kilocaloría por Kelvin. Pero mi pregunta estaba si esto es correcto. No deberíamos reemplazar el 1 grado centígrado de abajo por 274, que sería la equivalencia en Kelvin. ¿Y cuánto me quedaría acá? 1 sobre 274 kilocalorías sobre Kelvin. Para mí es correcto, profe. Ajá, ¿por qué? ¿Quién dijo que es correcto? A ver. Pero la escala Kelvin y la escala centígrada no tienen el valor absoluto por en distancia, el mismo valor absoluto. Ajá, por ahí. Entonces es indistinto usar o uno o lo otro que no. Bien, es igual. Esto que yo escribí acá es correcto, ¿sí? Y ahí en el chat me están escribiendo. Pero seguramente hay algunos de ustedes que les surgió esa misma duda que planteó el compañero. A ver, porque surge y yo lo puse esto intencionalmente porque hemos visto en parciales anteriores hacer esta conversión, ¿sí? Y eso sería incorrecto. Esta temperatura que yo tengo acá surge de un delta. El CP, el calor específico, si bien todavía no hemos definido a los calores específicos formalmente, lo vamos a definir formalmente a partir de las derivadas segundas y demás, un poco más avanzada la materia, pero lo que sí hemos visto que el calor específico, y esto ustedes también ya lo han visto anteriormente, ¿qué es? De un cuerpo. Es la cantidad de calor que yo le tengo que agregar a un cuerpo por unidad de masa
para elevar su temperatura 1 en grado. 1 grado centígrado. Eso es equivalente que yo diga que es la cantidad de calor. Sí. ¿Alguien dijo no? Sí, sí. Elevar 1 grado centígrado o 1 grado Kelvin también. Sería lo mismo, o sea, la cantidad de calor que yo le tengo que entregar a un cuerpo por unidad de masa para elevar su temperatura en 1 grado centígrado o en 1 grado Kelvin es lo mismo. ¿Sí? Por eso es que yo puedo expresar de esa manera. ¿Eh? No se confundan con esto, ¿sí? Lo mismo si estoy hablando en Fahrenheit y Rankine, ¿bien? Pero bueno, las unidades tienen que ser coherentes. Y acá, volviendo un poco atrás a la pregunta del compañero, acá tienen que colocar la masa. Si estábamos hablando de un mol, hay que poner esa masa, si el CP lo tengo en kilos, esa masa de ese mol expresarlo en kilos, ¿sí? Ustedes ya saben ahí la conversión. En la teoría he visto, en una de las teorías que han hablado del tema de mol y de kilo y cómo convertir. Pero sí, para yo obtener esta unidad ya como cambio de entropía, tengo que tener la masa. Pero puede haber un caso, no es este el problema, ¿no? Pero puede haber un caso en el cual yo calcule una diferencia de entropía específica, ¿sí? Y en ese caso, una diferencia de entropía específica sería por unidad de masa, ¿sí? Es decir, que yo podría, por ejemplo, si yo paso esta masa acá, como denominador, ya en la integral, voy a tener un delta de ese chico, le pongo, ¿sí? Normalmente las minúsculas se utilizan para simbolizar propiedades, o en este caso la entropía, por unidad de masa. Y en ese caso sí yo podría tener como unidad de la entropía, pero específica, acá kilogramo por Kelvin, ¿sí? Pero estoy hablando de un cambio de entropía por kilo. Pero si tenemos la masa y estamos hablando de un sistema claramente definido con una determinada cantidad de masa y tenemos que calcular el cambio de entropía de ese sistema, lo correcto es multiplicar por la masa. ¿Bien? Bueno, a ver, vuelvo al chat. Entonces, bueno. Profe, disculpe. Sí. En ese ejercicio, ¿la entropía total puede dar negativa? Sí, puede dar negativa. Sí. Ah, tenía dudas en eso. Me hacía Bien, ruido. puede dar negativa. Sí. De hecho, les va a dar negativo. Estamos hablando del punto 5, práctico 6. Genial, profe. Bueno, Héctor, creo que ya te respondí la pregunta. Me extendí un poco con esto del CP porque sabía que podían surgir algunas cuestiones ahí. Axel, bueno, ya le contestó el doctor, me parece, ¿no? Sí. Bueno, bien. ¿Qué más? Y el doctor los abandona. Que tengan buen fin. No. ¿Sí? Bueno. Chao, chao. Bueno, gracias, doctor. Chao, que anden bien. Nos vemos. Hasta luego, profe. Feliz fin de. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo que les haya quedado? No solo de la práctica, por ahí puede ser algún concepto. Es importante que hagan los análisis de estas 3 máquinas termodinámicas, ¿sí? La máquina térmica, de la bomba de calor, del refrigerador, que analicen un poco estas. Si bien son, de nuevo, ecuaciones sencillas, pero que dan lugar a muchas interpretaciones en función de los cambios que pueden haber, ¿sí?
Profe, disculpe, del Sí. práctico 5, el punto 8 de la parte del equilibrio químico, ¿podría explicarlo, por favor? El equilibrio químico, a ver. Dame un segundo. Sí, a ver, ahí ese es un problema bastante largo, si se quiere, y más que nada la dificultad es más matemática que termodinámica, les voy a decir, si se quiere. En el problema 8 del práctico 5, a ver, lo vamos a mostrar acá. No lo vamos a resolver porque es larguísimo y tedioso para plantear las ecuaciones. Es más un ejercicio, ¿sí? Matemático, de nuevo les digo. Pero bueno, fíjense que ustedes tienen ahí una relación fundamental. Acuérdense, relación fundamental, en este caso, en la representación entrópica. Bien, tienen cómo se calcula la entropía de un determinado sistema. Acuérdense que habíamos dicho que las relaciones fundamentales son muy difíciles por lo general de obtener. Es decir, en general nunca se dispone de una ecuación que sea una relación fundamental. Sí se dispone, por lo general, de las ecuaciones de estado. Acuérdense que las ecuaciones de estado eran las derivadas de la relación fundamental. En este caso, tenemos un equilibrio, por un lado, se divide en dos compartimentos de 5 litros, cada uno mediante una pared rígida, permeable al componente 1 y diatérmica. Es decir, que equilibrio mecánico acá no hay, porque la pared es rígida. Tenemos equilibrio térmico, por un lado, porque la pared es diatérmica, y equilibrio químico, pero de un solo componente, ¿sí? En este caso solamente del componente A. Es decir, el componente A es el que puede ir de un lado a otro en los dos subsistemas. Acá lo conveniente es expresar la relación que tenemos ahí, la relación fundamental, en lugar en términos entrópicos, expresarla en términos energéticos. Para eso van a tener que despejar, trabajar un poco con la ecuación ahí de la relación entrópica y luego derivar. El equilibrio químico, acuérdense que es 1 sobre T, ¿sí? Igual a 1 sobre T de un sistema y del otro. Y el equilibrio, el equilibrio térmico es 1 sobre T, igual a 1 sobre T. Y el equilibrio químico es la igualdad de los potenciales químicos. Esas dos igualdades van a surgir a partir de la derivada, en el caso de la temperatura, de la derivada de la energía interna, ¿sí? Con respecto a la temperatura. Y en el otro caso, el equilibrio para calcular el potencial químico va a resultar la derivada de la energía interna con respecto al número de moles solamente del componente 1. El número de moles del componente 2 es constante, así que no es necesario. Entonces, este problema arranca planteando eso, las derivadas de la energía interna con respecto a la entropía y después de la energía interna con respecto a el número de moles, pero de un solo componente, ¿sí? Estoy acá revisando un poquito. Entonces, ese es el planteamiento inicial. A partir de ahí se les va a formar un sistema de ecuaciones bastante importante, ¿sí? En el cual, bueno, van a tener que trabajar con ese sistema de ecuaciones para obtener, o sea, van a partir de esas dos ecuaciones, la igualdad de temperaturas, a partir de la igualdad de derivadas de energía interna con respecto a entropía, y la igualdad de potenciales químicos a partir de la derivada de energía interna con respecto a número de moles. Con esas dos ecuaciones van a tener que trabajar. Van a ver que le van a quedar ecuaciones bastante grandes, ¿sí? Porque ya de por sí la ecuación con la que parten de relación fundamental la entropía es un tanto compleja, digamos, ¿no?
Así que más que nada el trabajo va a estar por ese lado. A ver, si les lleva mucho tiempo, la verdad, les digo, es más que nada, de nuevo, un trabajo matemático, ¿sí? Más que un planteo termodinámico. Acá la termodinámica se acaba en el planteamiento de los equilibrios, en este caso térmico y químico. De ahí en más es un trabajo matemático. En los casos que teníamos planteamientos de equilibrios mecánico y térmico, por ahí era un poquito más sencillo el trabajo matemático. Despejamos de una, lo reemplazamos en la otra, revisen ustedes un poco los prácticos que hicimos de esos casos, pero fíjense que la parte termodinámica se acaba en el planteamiento del equilibrio, ¿sí? Después es trabajo matemático. No se asusten de pensar que en un parcial le vamos a tomar algo que requiera un extenso trabajo matemático más que termodinámico, ¿no? Nos interesa más que entiendan los conceptos y los planteamientos. Si bien no vamos a poder tener un problema sin ninguna parte de matemática, pero por lo general la parte de matemática no va a ser el peso principal en un problema. Sí, hay cosas que tienen que saber, digamos, ¿no? Pero no le vamos a pedir resolver sistemas de ecuaciones con 7 incógnitas, de modo tal que tengan que plantear un montón de cosas y que la mayor parte del problema se vaya en eso, ¿no? No sé si me entienden, pero el planteamiento inicial de ese problema está en esto. No sé si no sé si alguien preguntó algo, escuché algo o fue un micrófono abierto. No, yo, digamos, abrí el micrófono, disculpe. No hay problema. Bueno. Profe, ¿en ese no se puede derivar directamente la entropía con respecto a la energía interna y con respecto al número de moles? Lo que pasa es que si derivan la entropía con respecto al número de moles, no les queda la igualdad de potenciales químicos, les queda la igualdad de potencial químico sobre temperatura. A ver, se puede llegar a trabajar, puede llegar a tornarse, a requerir más combinación de ecuaciones. Bien. Profe. Sí. Yo tenía una duda con respecto al punto 7 del TP6, que a usted vi que le salió un resultado una expresión de la entropía igual a N por R menos el logaritmo natural de BF sobre BI. Y a mí me da que delta de S igual a N por R por el logaritmo natural de BF sobre BI. No sé si habré hecho algo mal. Sí, problema 7 del TP6. Dame un segundito. ¿Cuál es la variación de entropía en la expansión irreversible de n moles de gas ideal donde el volumen S, ¿no? ¿Ese problema? Sí, ese problema. Bueno, a ver, dame un segundito que busco lo que... A ver, voy a buscar el práctico. Voy a dejar de presentar un segundito para buscar la resolución que hicimos, así me ubico. ¿Cómo me dijiste que te quedó? A mí me quedó el número de moles por R, por el logaritmo natural de B2 sobre B1. Y a usted creo que le quedó N por R menos el logaritmo natural de B2 sobre B1. Menos. Ah, sí. A ver, déjame que chequee. No sé si yo lo anoté mal o cómo. Y debe estar en la grabación, lo podemos revisar. Está bien, lo que vos planteas es correcto, pero déjame ver, a lo mejor me equivoqué, pero déjame chequear un segundo.
Pero lo que vos planteas está bien. Básicamente te queda NR logaritmo de B final sobre B inicial. ¿Sí? Si final lo llamaste 2 y inicial 1, está bien. ¿Sí? Bien, bien. Ahí estoy abriendo, a ver, estoy viendo si hay alguna otra pregunta en el chat. No. Pasa que ese creo que lo resolví en la pizarra nomás. Porque no lo resolvimos a ese en la presentación. Sí, si mal no recuerdo si lo hizo en la pantalla. ¿No? Sí, en realidad no lo resolvimos ese. En ese problema, lo único que planteamos, acá me estás, creo no haber dado un resultado de eso, porque lo que planteamos fue esto, para ese problema. ¿Sí? Teníamos acá una expansión, es decir, el sistema partía de un determinado volumen inicial y llegaba a un determinado volumen final, ¿sí? Esta válvula se abría, el gas contenido inicialmente acá pasaba a ocupar todo el volumen, y lo que nos interesaba calcular era el cambio de entropía, que lo hacíamos a partir de esta ecuación. Despejábamos de acá el cambio de entropía. Este proceso se caracteriza por ser un proceso de energía interna constante porque está aislado del exterior, es decir, no intercambia ni calor ni trabajo con el exterior. Lo único que sucede es una expansión del gas contenido inicialmente acá hacia todo el compartimiento. Calculamos el cambio de entropía despejando de esta ecuación y a la presión acá la reemplazamos por la expresión de los gases ideales, ¿sí? N por R por T. Y a partir de ahí nos va a quedar resolver esa integral. A ver, esto va a pasar al otro miembro acá, va a quedar positivo, entonces va a quedar así, R logaritmo del volumen final sobre volumen inicial. No me acuerdo si les puse, les escribí, no está acá, pero bueno, está bien lo que estás obteniendo, eso es lo importante. Bien, bien, profe. Entonces es que yo anoté mal ese resultado capaz. Sí, acá en el práctico 6 vimos hasta el problema 6 así resuelto, digamos, que es lo único que Bien, bien. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, ¿algo más? La clase que viene, que va a ser el miércoles que viene, vamos a ver ya el práctico número 8, que seguimos viendo el tema de máquinas termodinámicas, agregándole un poquitito más de conceptos ahí, y luego ya nos queda el práctico 9, ¿sí? Que ahí vamos a trabajar un poquito algunas cuestiones relativas a los ciclos termodinámicos. Es decir, ustedes ya en la teoría están empezando a ver esto de acá. ¿Qué es lo que hay acá dentro? Que hasta ahora venía siendo una cosa extraña de cómo funcionaba esto de las transferencias de calor de un sentido a otro. Bueno, ahora ya están empezando a meterse acá adentro, ¿sí? Y bueno, el práctico 9 va a hablar un poquito sobre eso. Bueno, ¿cuándo es el parcial? La semana que viene probablemente el ingeniero Sakur les va a estar comunicando la fecha, ¿sí? El lunes o el martes de la semana que viene en las teorías, seguramente ahí les van a definir bien la fecha. Pero bueno, ya la semana que viene nosotros ya estaríamos terminando con los prácticos que incluyen el primer parcial, ¿sí? Bueno, si no hay más preguntas, cerramos aquí y nos vemos la próxima clase.
Estoy mirando el chat. Nos vemos, profe. Hasta luego. Bueno, nos vemos. Que estén bien. A cuidarse. Hasta luego.